Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, bienvenidos a Falando de Saúde, claro, el programa de salud que tenemos aquí en la televisión del Correo, ya va para 6 años, Dios mío, cómo pasa el tiempo, donde intentamos que ustedes lleven una vida más saludable. Y no nos vamos a hartar de repetírselo, a ver si los aburrimos y cambian algunos hábitos que no les vienen nada bien. Bueno, antes de nada, después de saludarles a ustedes y darles la bienvenida, tengo que hacer lo mismo con mi querida compañera María Almodóvar. Hola, María. Hola. Bienvenida una vez más. Gracias. Aunque hoy me recibes un poco griposa, ¿eh? Ya empezamos, ya empezamos. Aquí con tal de no trabajar, y ya estamos Sí. como siempre. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues no sé si declararme en huelga, oye, ya que está de moda. Ya empezamos. Bueno, a ver, venga. Hoy en Falando de Saúde, entrevista con una otorrinolaringóloga y una logopeda de La Rosaleda. Los espectadores formularán sus dudas sobre oído y voz en La Gente Pregunta. Por otro lado, el doctor Ignacio Balboa volverá con una de sus explicaciones, en este caso, urticaria. Y para finalizar, veremos cómo se trata el colon irritable. Pues me parece a mí que lo de tener entre nosotros a personas que saben de esta parte de aquí del cuerpo, de aquí para arriba, viene bien porque ya ven cómo está María. A lo mejor le hacía falta algún consejito para no haberse quedado con la voz que se ha quedado. Bueno, a mí me ha pasado lo mismo, o sea que tampoco vamos a echarle la culpa a nadie. Pues sí, efectivamente, disponemos de dos especialistas que además tienen un trabajo muy complementario. Una de ellas es una otorrinolaringóloga, lo he dicho de un tirón y no me he equivocado, que es Marta Paulos, que por cierto ya ha venido más veces. Hola, Marta. Muy buenas. Bienvenida. ¿Qué tal, Ignacio? Y cuando ella termina de trabajar bueno, pues hay que empezar a ver qué se puede hacer. A veces trabaja antes y otras veces después. Aparece una persona también que se dedica a restaurar la voz, que es una logopeda. Y que en este caso es Pilar Rey, que también ha venido otra vez. Hola, Pilar, bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar con ellas, es decir, de cómo tenemos la voz, cómo la maltratamos, cómo la hacemos polvo y cómo sufrimos por culpa de hacer las cosas mal. Seguramente nos darán algún consejo que nos va a permitir dejar de hacer tonterías y muchas veces poder prevenir el que nos quedemos sin voz o se nos quede una voz como se le ha quedado hoy a María. Bueno, lo primero, yo lo que quiero preguntarle es, porque yo no sé si usted lo tiene muy claro, yo un poquito, ¿qué es esto de la logopedia? Y entonces, claro, Pilar, ya sé que es aburrido repetirlo, pero no nos ve siempre la misma gente. Por tanto, una vez más, ¿qué es la logopedia? ¿Cuál es tu trabajo? ¿En qué consiste? Pues consiste en tratar aquellos problemas de voz, de habla, de lenguaje, incluso en aquellos casos donde hay problemas de deglución también se pueden hacer ejercicios para rehabilitar esta función y básicamente pues sería eso, así de una manera muy simple. Que es la mejor manera de poder entenderlo. Y ahora vamos con la especialista en otorrinolaringología, con Marta. Marta, ¿son tan importantes de verdad los problemas de la voz? Porque así a primera vista parece como que es una cosa menor, ¿verdad? Pues son muy importantes, Ignacio. Primero, la voz es el medio físico de la comunicación humana. Con la voz expresamos, aparte de nuestros pensamientos e ideas, expresamos nuestra personalidad, nuestras emociones, nuestros sentimientos
y además la gran mayoría de las profesiones de la población general son imprescindibles, es imprescindible tener la voz en perfectas condiciones. Además hay ciertos especialistas, como podéis ser vosotros, presentadores, locutores, cantantes, profesores, comerciales, teleoperadores, muchas profesiones en las que la voz es el elemento fundamental para ellos. Sin la voz, pues no podrían trabajar. Es muy importante comprender que cuando falla la voz, la mayoría de las profesiones no se podrían realizar o realizarse con bajas continuas, bajas prolongadas, que a veces llevan incluso al que el paciente, cuando tiene un problema de voz, se le impida, sea incapacitado para realizar el trabajo que venía realizando. ¿Se puede llegar a tener una incapacidad? Pues sí, hay ciertas profesiones en las que sí. Sí, sí, claro, claro. Pilar, una pregunta pues obvia, pero no por eso menos necesaria. ¿Cómo se produce la voz? Pues bueno, la voz se produce gracias a la acción coordinada de 3 sistemas. El sistema respiratorio, que sería la respiración, el sistema fonatorio, donde participarían las cuerdas vocales, y el sistema articulatorio, formado por toda la cavidad bucal, lengua, labios, nariz, etc. Por ejemplo, el aire cuando sale, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues ahí en la imagen, esa imagen se puede Sí, ver, sí. el flujo de aire, la corriente de aire hace que las cuerdas vocales vibren y esa vibración se amplifica en la cavidad de resonancia, lengua, labios, y se forman pues las diferentes palabras. Bueno, pues... Un ejemplo, sí. un ejemplo que podemos poner es un símil con la guitarra, ¿no? Ajá. La guitarra, bueno, pues las cuerdas de la guitarra se mueven gracias a la fricción que hacemos nosotros con los dedos. Sí. Ese sonido resuena, se amplifica en lo que es el cuerpo de la guitarra. Ajá. Y coge forma, melodía. Entonces, si nosotros no tenemos una acción correcta en los dedos, Sí. las cuerdas no se moverían correctamente. Entonces, bueno, es un poco un símil para que la gente lo entienda, ¿no? A mí me explicaban cómo funcionaba la voz con un globo, con el aire, y entonces pi, 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 hacías musiquita. Incluso Bueno, hay gente que hace música con un globito, sí, ¿eh? Sí, lo de la guitarra lo digo porque Sí, bueno, sí, también sí, tiene sí, cuerdas. claro, claro. Y bueno, y el cuerpo sería un poco El amplificador. toda esta zona, ¿no? Sí, sí. Es De la un símil boca. muy, muy bonito, muy poético, ¿no? Claro, claro, queda bien. bonito. Hasta de música vamos a hablar aquí. Pues hoy. sí. Pero claro, a veces el sistema pues se estropea. Y entonces pues vamos al médico. Y entonces nos dice, Marta, ¿y eso ahora cómo se diagnostica? ¿Qué hacemos para diagnosticar un problema de voz? Lo primero es conocer que el término que engloba todos estos problemas vocales es la disfonía. La disfonía es cuando algo no suena bien. Simplemente no suena bien de manera que el paciente, el entorno del paciente o el médico creen que no suena como debería sonar. ¿Vale? Entonces, cualquiera de los fallos que se producen en estos 3 sistemas de los que hablaba Pilar, el sistema respiratorio, fonatorio y el sistema articulatorio, cualquiera de los 3 lleva una disfonía. Y ahí entra el otorrino, lógicamente, explorando pues, la laringe, que es el sistema fonatorio por excelencia, y aparte el sistema articulatorio, a nivel de la cavidad oral, a nivel de la nariz y a nivel de la supraglotis. Bien, a la hora de explorar un paciente con un problema vocal, lo principal siempre en toda patología médica es una buena historia clínica, la anamnesis, la entrevista con el paciente. La entrevista con el paciente, además, en este caso, nos va a decir mucho porque a la hora de entrevistar estamos, aparte de escuchando lo que el paciente nos dice, estamos viendo cómo es la voz del paciente, viendo las características de la voz, cómo se produce, cuando hay fatiga, cuando no, si el paciente acaba no pudiendo hablar al final de la frase. Hay muchas características de la voz cuando la escuchamos que nos hacen tener una idea de qué problema puede tener el paciente. Luego nosotros, por supuesto, siempre apuntamos factores como las alergias a medicamentos, alergias a otros inhalantes, como pueden ser los ácaros, el polen, y por supuesto factores, hábitos tóxicos, como pueden ser el alcohol y el tabaco, que son fundamentales en los problemas vocales, la producción de la mayor parte de los problemas vocales. O sea, la famosa voz de cazallero y de fumador. Esa misma. Esa que estoy poniendo yo ahora, ¿eh? Pero no me miren así. Aparte de todo esto, apuntamos también medicamentos que esté tomando el paciente, que medicamentos como tratamientos hormonales, corticoideos, antihistamínicos o psicotropos, como pueden ser los antidepresivos o ciertos sedantes, que producen una sequedad de la mucosa que origina, por un lado, que no haya elasticidad en la mucosa y en los sistemas que van a tener que ver en la fonación,
y aparte que las secreciones normales del paciente pues que estén más espesas, que no estén fluidas. Por otro lado, tener en cuenta también malformaciones congénitas, pues que puede ser que la disfonía venga desde niño, desde que ha nacido, o incluso que tenga que ver con un familiar que esté disfónico igual, que sea hereditario. Sí. ¿Vale? Por otro lado, también tener en cuenta pues, el entorno en el que se mueve el paciente. Hay pacientes que tienen, aparte del entorno laboral en el que se mueven, que tiene mucho que ver, la profesión, cuánto utiliza la voz a lo largo del día, tiene mucho que ver si pues, en su casa, por ejemplo, hay un paciente sordo, en cuyo caso pues, el volumen de la voz tiene que aumentar y, lógicamente, lleva a malos hábitos en el uso de la voz. Me parece que tenemos unas imágenes ilustrativas respecto a lo que nos acaba de contar Marta. Vamos a verlas un segundito. Estamos en la consulta del doctor Parente, que muy pronto nos acompañará en nuestro programa, ya en plató. Y doctor, vamos a ver, estamos en su consulta, como había dicho. ¿Cuál es la prueba que vamos a ver ahora mismo, practicada en un paciente? Lo que vamos a hacer ahora es una de las pruebas básicas en la exploración de la laringe, que es la fibronasolaringoscopia, o sea, ver la nariz a través, ver la laringe a través de la nariz. Muy bien, pues nos vamos. Y ahora vamos a ver una segunda exploración, ¿no, doctor? ¿Cuál es? En este caso es una laringoscopia rígida que se puede combinar con estroboscopia. Es un poco más sofisticada y nos da mucha más información cuando lo que tenemos son problemas de voz que no han sido evidentes en la primera. Bueno, pues vamos a verla entonces. Hay que ver cómo somos por dentro, ¿eh? Mire que somos feitos. Pero bueno, de todas maneras, es lo que hay. Marta, ¿qué hemos visto ahí? Bien. Así a grandes rasgos. Lo importante es que, lógicamente, hay que ver la laringe, ¿vale? Y para verla necesitamos hacer la laringoscopia. Lo que hemos visto han sido dos vídeos en los que el primero muestra una nasofibrolaringoscopia. Jesús, que repite, es... a ver. Nasofibrolaringoscopia. Es decir, Bien. que metes una fibra por la nariz y llegas a la laringe. Eso es. Vale, lo había entendido. Muy bien lo has explicado. Bien, es un endoscopio flexible, Sí. de pequeño tamaño, muy pequeñito, que se introduce a través de la nariz, ¿vale? De una fosa nasal, y a través de él vamos a llegar a ver la laringe. Fundamentalmente es la prueba más sencilla que tenemos, la más fácil de tolerar para el paciente, como mucho le puede dar una pequeñita molestia a nivel de la nariz, ¿vale? Y con ella lo que pretendemos es ver cómo funciona la nariz, tanto fonando, es decir, diciendo una vocal, generalmente mandamos decir una vocal, la E o la I, y cuando el paciente fona vemos cómo está cerrando la glotis, cómo es la voz, ¿vale? Además estamos oyendo, lógicamente, retroalimentando. Ha quedado bonito eso. Estamos viendo cómo es la voz. Ver la voz está bonito. Estamos viendo la voz y Claro, oyéndola claro. al mismo tiempo. Bien, con esta técnica pues, se evita sobre todo lo que la siguiente técnica, que es la endoscopia rígida, la laringoscopia rígida, que es el reflejo nauseoso del paciente. Hay pacientes que no pueden evitar tener reflejo nauseoso, ¿vale? Cuando metemos algo, Sí. simplemente con el depresor lingual a veces. Sí, sí.
Bien, esto también lo podemos subsanar un poquito con anestesia tópica, ahí con un spray que se pone en la garganta que nos adormece un poquito la zona y por lo menos no sentimos tanto el reflejo nauseoso. Yeah. El siguiente vídeo es la endoscopia rígida, que bueno, supone un tubo un poquito más gordito, pero se introduce también a través solo de la garganta, ¿vale? Vimos que el doctor Parente estaba tirando de la lengua al paciente, con el paciente sentado, relajado, con una respiración tranquila, le mandamos que saque la lengua, la sujetamos con una gasita, ¿vale? O nosotros o el propio paciente, y a través del orificio que se ve entre el paladar y la base de la lengua introducimos la óptica. La óptica mira hacia abajo, tiene un ángulo de 70 grados que nos permite ver hacia abajo la laringe. Sí. Con eso podemos ver minuciosamente cómo son las cuerdas vocales y cómo funcionan en fonación y en respiración. Tenemos más imágenes todavía, esto hoy es un festival de cine médico. Así que vamos a ver otras imágenes sobre las cuales la doctora Marta Paulus nos va a explicar qué es lo que estamos viendo. Vamos allá. Bien, esta es una imagen en la que vemos una laringe funcionando normalmente. Ahí vemos cuando están las cuerdas vocales, que son esas estructuras blanquecinas que se abren y cierran. Esas son nuestras cuerdas vocales. Cuando se abren, el paciente está respirando y cuando se cierran, está fonando. Está diciendo la vocal, la E. Sí. Más imágenes. A ver qué viene ahora. ¿Qué es eso? Esta es una imagen de un paciente que tiene nódulos vocales. Vemos además, bueno, se ve que hay una luz que es intermitente, que es la luz estroboscópica, que nos permite ver un poquito mejor la onda de fonación de la glotis. ¿Vale? Los nódulos son esos dos bultitos blancos que se ven ahí, ¿verdad? Esos dos bultitos que se veían ahí eran los nódulos vocales. A ver, ¿qué más cosas tenemos? ¿Eso qué es? Ahí pues se ve un pólipo, que ya es una estructura un poquito más grande, ya se ve más grandecita, ocupa más espacio dentro de la laringe y está insertada pues en la cuerda vocal, en la mucosa de la cuerda vocal. Eso es un pólipo laríngeo. Madre mía, qué buena explicación, ¿eh? Yo me he quedado. Bueno, y ahora, Pilar, ahora digamos que empieza tu valoración. ¿Cómo es tu valoración desde el ámbito de la logopedia? Bueno, pues aparte de la información que recibes del otorrino con un informe del diagnóstico de las cuerdas vocales, le pasas un cuestionario al paciente para que más o menos valore subjetivamente su voz. Posteriormente lo que se le hace es un análisis acústico de la voz, se registra en un programa, se sacan unas medidas. Es muy positivo porque el paciente puede ver qué onda, ver reflejada la onda de vibración de las cuerdas vocales en un monitor y además esos parámetros nos van a ayudar a la hora de hacer correctamente la rehabilitación. Como se puede ver en la imagen, lo que está pintado de rojo, eso es lo que sería el periodo con que las cuerdas vocales se abren y se cierran, un poquito lo que explicó antes Marta. Entonces, en la primera imagen vemos que la voz es normal, porque las cuerdas vocales, lo que acabamos de ver en los vídeos anteriores, son normales. Sin embargo, en la imagen de abajo vemos que hay un edema, que las cuerdas están bastante inflamadas, con lo cual lo que es el tramo rojo está muy alterado con respecto a la voz normal y a las cuerdas vocales normales. Lo que es verde sería lo que es la amplitud, que tiene que ver con la intensidad, es decir, el flujo de aire que hace que la cuerda vocal vibre. En este caso sería normal, más o menos, tanto en la voz normal como en el edema de Reinken, con lo cual se puede decir que el problema principal del paciente es una lesión en las cuerdas vocales y hay que orientar la rehabilitación en función a la lesión que presenta. ¿Pero qué evalúa realmente este registro acústico? ¿Qué es lo que valoramos? Lo que valoramos es la frecuencia de vibración de las cuerdas vocales, es decir, la onda que realiza la cuerda vocal al pasar el flujo de aire. Pues si te parece, viendo un poco todo esto, Ignacio, nos podemos ir a la consulta de Pilar para que nos haga un ejemplo práctico de lo que es el análisis acústico. Además vamos a ir sin salir del estudio. Efectivamente, y así no nos mojamos. Pues no todo va a ser teoría en Falando de Salud, así que qué mejor que ver en la práctica cómo se hace un análisis acústico de voz. Nada, emites una A en un tono normal, ¿vale? Ni muy alta ni muy baja, un tono cómodo para ti. ¿Lista? Ya. A. Continuada. Una A continuada. A. Sí, muy bien. Venga, otra vez empezamos. ¿Lista? Ya. A. A. Bueno, vamos ahora con otra prueba.
coges la lectura y empiezas a leer. ¿Desde arriba? Sí, acércalo un poquito más, así, muy bien. ¿Lista? Ya. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blanco por fuera, que se diría todo el algodón que no lleva huesos. Vale, ya está. Bien, esta es la primera vocal es la que dijiste A, aquí hiciste un parón y después A. Lo que pasa es que tenía que haber alargado un poquito más, ¿vale? Bueno, aquí lo que se ven son los armónicos, que están muy bien formados porque ella no tiene ningún problema, la frecuencia fundamental, que más o menos entra dentro de la normal, y después si cogemos aquí un trocito, lo ampliamos. Y es donde vemos la gráfica, que vamos a ver después y analizar posteriormente. Aquí vemos que no hay ninguna patología, porque el periodo o el ciclo con que las cuerdas vocales se abren y se cierran, vemos que es muy simétrico, que es igual en toda la gráfica, y el periodo de amplitud, que sería la intensidad, es decir, el flujo de aire que permite que las cuerdas vocales vibren correctamente, también sería el normal. Y aquí se ve que la cantidad de ruido es el normal, es como si fueran cuadraditos, como si estuvieran hechos, vamos, con una gráfica a dedo, ¿no? Y está muy bien. Y después, la lectura. Y vemos la gráfica, sería aquí, esta parte es el espectrograma, este es el oscilograma, y bueno, vamos a seleccionar un trocito, pero va a salir todo bien. En lectura siempre es diferente, porque en lectura tenemos armónicos y formantes. En vocal sostenida solamente valora más que nada los armónicos, ¿vale? No habría formantes. Bueno, ya vemos que es normal, lo que pasa es que como hay variaciones, porque al tener los formantes actúa la cavidad de resonancia. Entonces, la gráfica es siempre un poquito diferente. Si estiráramos este trocito, ya vemos que es más similar. Aquí lo que se aprecia es que hizo como una bajada de intensidad, pero es normal, porque en lectura hacemos entonación, hacemos modulación, hacemos pausas, ¿vale? Entonces, nada, aquí se ve que en principio que sería normal. Bueno, pues después de este vídeo en donde ya nos ha quedado más claro en qué consiste un análisis acústico, Pilar, seguimos contigo. ¿Qué aplicaciones tiene entonces este análisis en las patologías vocales? Bueno, pues nos da unos datos más objetivos para determinar el diagnóstico, pero sobre todo también para orientar bien la rehabilitación y ver qué áreas hay que trabajar y dónde el paciente tiene más limitación. También es positivo porque el paciente va observando y va oyéndose su voz y la voy analizando con él. Pues cuando hay, por ejemplo, bajadas de intensidad, se aprecia muy bien en el registro acústico. Cuando hay un déficit en el cierre, aparte de oírse que ha forzado, es que yo, también se ve muy bien en la gráfica. Claro, entonces orienta muchísimo. Porque, perdona, ¿cuánto tiempo dura este análisis? Porque aquí hemos visto una pequeña muestra. Claro. Sí, no, es bastante más extenso. Se hacen sonidos vocálicos sostenidos, A, E, O, I. Después, aparte de la lectura, se hace en voz espontánea, se hacen series numéricas, normalmente hasta que llegue, es decir, se le dice que coja aire y hasta que aguante, 1, 2, 3, 4, 5, pues si es 20, 20, si es 25, 25. Y después también lo que se hace es I-A-I-O-U, 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 para ver si realmente tiene capacidad para coordinar bien los movimientos. Algunas veces se ven limitaciones, van muy despacito, como haciendo golpes. Hay que ver lo que inventa el hombre blanco, y todo esto para ver si tenemos algún problema en la garganta. Pero a mí me preocupa un tema, como casi siempre. ¿Qué podemos hacer para no tener que llegar a esa situación? Es decir, Marta, ¿podemos prevenir los problemas de la voz? Podemos prevenirlos en gran medida. ¿Cómo? Primero, factores generales. Buena alimentación, buena hidratación. Fundamentalmente, hidratarse todo el tiempo. Ideal, ya bebes aquí con un vasito de agua, por si acaso tenemos un poquito de carraspeo. La hidratación favorece la elasticidad de todas las estructuras fonatorias.
Además, las secreciones van a ser mucho más fluidas y fáciles de sacar, fáciles que con la tos la podamos expulsar. La tos es un mecanismo de defensa al final. Por otro lado, importantísimo, evitar infecciones respiratorias. Pues el abrigarnos bien, evitar cambios de temperatura bruscos, salir al frío cuando estamos en un sitio caliente. Factores ambientales también, nos influye mucho la humidificación del ambiente, ¿vale? Cuando tenemos calefacción elevada, cuando tenemos aire acondicionado, cuando estamos encerrados en un sitio con mucha calefacción, generalmente tenemos más propensión a tener problemas de voz. Por otro lado, factores externos como son el alcohol y el tabaco, fundamentales. Fundamental evitarlos, no tomarlos, evitarlos. Se sabe que la gran mayoría de problemas malignos a nivel de las cuerdas vocales, no hemos hablado de ellos, no hemos visto imágenes, pero el cáncer de laringe está ahí. Sí. Y dos de los factores fundamentales son el alcohol y el tabaco, sobre todo cuando actúan en sinergia juntos. Y por otro lado, también se ha visto últimamente, en los últimos años, que el reflujo faringolaringeo o el reflujo gastroesofágico, es decir, el flujo ácido del estómago que sube hacia arriba, hacia la garganta, influye también mucho en los problemas vocales. Sí, puede acabar si evitamos quemándolos, todo ¿no? eso... Es una irritación continua. Irritación continua, todos Sí, los porque días. las cuerdas vocales, su mucosa no está preparada para soportar el ácido del No, estómago. para nada. Pues ya sabe lo que tiene que hacer, hacerle caso a la doctora Paulos para que no lleguemos a ese tipo de problemas. Yo por lo de pronto ni bebo ni fumo. Así con me lo cual, gusta. oye, Predicando con el ejemplo, ahí como sí, debe de ser. ahí sí, en otras cosas ya no tanto, pero bueno, ahí sí. Pilar, cuando preparábamos el programa nos comentaste algo de pautas de higiene vocal. ¿Qué es esto exactamente? Bueno, aparte de lo que dijo Marta, pues nada, no carraspear en exceso, es decir, cuando es espontáneo pues no pasaría nada, pero si se convierte en un tic nervioso sí, porque lo que hace es que los pliegues vocales pues se rocen y eso provocaría una lesión. Después evitar, por ejemplo, gritar, sobre todo cuando hay ambientes muy ruidosos, cuando sale de marcha, y por decirlo así coloquialmente. Te habíamos entendido. Exactamente. Y bueno, después hábitos, pues si usas la voz durante mucho tiempo, pues aparte de hidratar bien, hacer periodos de descanso, descansar las horas suficientes, tener una actividad física moderada, una buena salud a nivel también, no tanto físico, pero bueno, a nivel también mental. Sí, porque el estrés puede provocar problemas de voz, ¿verdad? Sí. Sí, y bueno, principalmente serían esos, bueno, no susurrar, que... A ver. O sea, eso que es tan bonito no se puede hacer. Susurrar... Sí, pero en pequeñas diócesis, María, en como pequeñas diócesis. Y nada, y utilizar el volumen de voz adecuado a este caso, bueno, a la persona, ¿no? Al paciente. Un volumen de voz adecuado. María, a mí se me han acabado las preguntas de momento. Y a mí también, ¿Entonces? pero a la gente no. Ah. Pues nos vamos. Una vez más les damos las gracias por enviarnos sus correos, sus mensajes a falandodesaude@correotv.es y seguirnos a través tanto de Facebook como de Twitter. Así que, bueno, tenemos una pregunta para cada una. No tenemos tiempo para más. Pilar, empezamos contigo. Bien. Vamos a ver, Jorge de Ferrol dice: una vez hice un curso de locución y el profesor me dijo que forzaba mucho las cuerdas vocales, pero yo no sé cuándo las fuerzo ni cuándo no. ¿Qué hago? Claro, es que, a ver, a la hora de la rehabilitación, una de las cosas que nos ayuda y que al paciente también le ayuda es la autopercepción. Es decir, él tiene que ser consciente de aquellos hábitos que son nocivos y que está haciendo mal para poder corregirlos. Entonces, yo lo que intento es ser una ayuda, intentar orientarlo, mira, ahora estás forzando, intenta liberar, eso se ayuda pues, de una correcta respiración y de determinadas emisiones vocálicas, como puede ser la A, la E, dependiendo un poco de la patología. En este caso, yo lo que le aconsejo es que vaya a un profesional para que le hagan un estudio de la voz. Que vaya a verte. Claro, Que vaya a verla, ¿no? claro, está en Ferrol, pues nada, Santiago es un paseo, o sea, que bueno. Marta, Lucía de Marín dice: noto algo raro en mi garganta a veces, como si la voz se me entrecortara y tengo un poco de dolor al tragar. ¿Le daré importancia? Pues la importancia de las cosas tienen la que tienen. A ver, si hay dolor y hay disfonía, pues lógicamente habrá que ver esa laringe. Puede ser que estemos ante un problema inflamatorio, infeccioso, ¿vale? Incluso ante una tumoración benigna, como puede ser un nódulo, un pólipo, que le esté produciendo dolor en cuanto a que se produce
digamos que fuerza la voz cuando habla, lo que decía el otro telespectador, que cuando se fuerza la voz se adquieren hábitos en los que al forzar, digamos que la musculatura se resiente, igual que cuando fatigamos, pues hacemos ejercicio y tenemos agujetas luego, pues lo mismo, ocurre lo mismo, que la cuerda vocal no deja de ser un músculo, que cuando lo fatigamos, pues a veces duele. Yo les recomiendo que acuda a un especialista. Pues oye, se lo recomendamos, ¿no? Digo yo. Naturalmente. Bueno, ¿y ahora qué nos toca? Tu terror de todas las semanas. Ya empezamos. Facilita, por favor. Yo creo que es fácil porque al estar así medio pachucha yo creo que no te lo pongo muy complicado. A ver, urticaria. Ah, urticaria. Bueno, la verdad es que es sencillito. Además, el 90%, casi el 100% de los que nos están viendo y escuchando, seguro que alguna vez la han padecido, urticaria. La palabrita ya lo dice todo. Es una palabra de origen latina, urticae, que significa literalmente ortiga. ¿A quién no le ha picado una ortiga? Por tanto, ya saben ustedes a lo que nos estamos refiriendo. Es básicamente un síntoma. La urticaria es un síntoma, puede tener, primero es un síntoma leve, benigno, puede tener múltiples causas, pero básicamente se trata de que nos aparecen como unas manchitas un poco protuberantes en algunas partes de la piel de nuestro cuerpo, que además pican como demonios, pican como si nos hubiera picado una ortiga. Suelen estar relacionadas, pues, con la mayor parte de las veces, con alguna reacción de nuestro cuerpo, alguna reacción alérgica, es decir, algo que ha provocado que se liberen unas sustancias, que se llama la histamina, fundamentalmente, y que hace que localmente en algunos puntos de nuestro cuerpo, puede ser ocupando todo el cuerpo o puede ser en zonas localizadas, pues se produzca una vasodilatación, es decir, los vasos se dilatan, hay salida de un poco de líquido y además la histamina pica y provoca ese prurito, eso que nos da ganas de rascar. No se rasquen, que se pueden hacer llagas y entonces la cosa empeora. Normalmente pasa en un corto espacio de tiempo. Si la cosa es más complicada y esa urticaria se produce también a nivel de nuestra garganta, puede provocarnos alguna pequeña complicación. Pero habitualmente esto no va a ocurrir. ¿Con qué se relaciona? Pues a veces con medicamentos, otras veces con que algún alimento que nos sienta mal y no lo sabemos. Algunos casos de estrés se han visto, es decir, hay gente que el estrés lo manifiesta con urticarias. Tampoco le hagan ustedes mucho caso, no tiene mayor trascendencia. Si persiste en el tiempo, lo que nos decían antes nuestras invitadas, al especialista. ¿Te ha gustado? Me ha gustado mucho. ¿Y ya qué nos queda? Pues ahora nos queda un consejito desde la Rosaleda. Es verdad. Hoy estamos en la consulta del doctor Santos, cirujano digestivo de la Rosaleda, y nos va a explicar algo que, por lo menos para mí en particular, es algo difuso y hasta cierto punto desconocido, aunque cada vez se oye hablar mucho más de esta patología, el colon irritable. Así que, doctor. Bueno, el colon espástico es una enfermedad de nuestro tiempo. Se ha multiplicado el número de consultas últimamente derivadas de esta patología. Es un problema de la función del intestino grueso, motivado fundamentalmente por nuestros hábitos alimenticios que últimamente se han deteriorado mucho. Comemos cada vez mayor número de productos muy elaborados con pocos restos fecales y eso contribuye a que nuestro intestino se resienta en su función. La clínica habitual y la forma de presentación es en las edades medias, parece que tiene un mayor predominio en las mujeres y el síntoma princeps es la distensión abdominal y el dolor asociado a esa distensión abdominal. En la consulta los enfermos lo que nos cuentan es que tienen la barriga hinchada y tienen cólicos y les duele y están incómodos y no les sirve la ropa. Y se correlaciona con periodos de estreñimiento a veces pertinaz, resistente a los tratamientos habituales con laxantes, con periodos de diarrea en la que no suele haber productos patológicos, no suele haber sangre, no suele haber moco, pero sí que hay dolor. A veces son crisis autolimitadas, a veces esas diarreas se prolongan en el tiempo. Como es un trastorno de la función es muy difícil hacer un diagnóstico, es decir, no vamos a poder ver una alteración en una radiografía, en un escáner o en una colonoscopia. Pruebas que por otro lado no están exentas de realizarse, puesto que estos también pueden ser síntomas de otras enfermedades
también muy frecuentes, ¿no? Como son la enfermedad diverticular o los propios tumores de colon. En relación a eso se ha establecido como una cadena de producción. El trastorno en la alimentación condiciona trastorno en la función y parece que eso con el tiempo puede condicionar ya en edades más avanzadas, por encima de los 60, 65 años, la aparición de divertículos en el colon. Todavía no se ha establecido una relación causa-efecto directa, pero parece que una podría condicionar la otra. La enfermedad diverticular sí que ya tiene un correlato en las imágenes y que podremos ver, ¿no? Respecto al tratamiento, pues vamos al origen. El problema es un problema de una alimentación inadecuada, con pocos residuos, entonces tenemos que intentar que nuestra alimentación sea muy rica en fibra. El punto 10 de nuestro funcionamiento intestinal sería una deposición diaria, blanda, sin esfuerzo, muy abundante y muy pastosa. Ese es el punto en el que debemos de estar. Con lo cual, en el día a día tenemos que educar al intestino primero en horarios, tenemos que educarlo en cantidades, utilizando, como decía antes, dietas ricas en fibra y acompañándonos además de abundante agua. En algunas ocasiones, pues, el ejercicio físico o algún otro tipo de medida asociada, como disminuir el nivel de estrés o regularizar las horas en las ingestas, pueden contribuir a una mejoría importante. No es una patología en sí misma quirúrgica, no es una patología difícil de tratar, puesto que es una patología de hábitos. La evolución, como decía antes, de esa enfermedad parece que es hacia la enfermedad diverticular que sí que tiene una parte más quirúrgica, ¿no? Hay formas agudas que necesitan cirugía urgente y formas crónicas muy sintomáticas que necesitan cirugía programada. Pero creo que eso es para hablar en otro punto, ¿no? Pues ya saben, como ha dicho el doctor, ejercicio físico, más fibra, más agua, y ya ven que siguiendo estas pautas no solamente podemos evitar el colon irritable, sino también muchas otras patologías. Así que desde aquí, doctor, verdad que no nos cansaremos nunca de dar buenos consejos a los espectadores. Seguiremos dándoselos. Y se nos acabó el tiempo. Pero además a mí hoy me da una pena especial dejarles, además de por ustedes, naturalmente, porque no sé si se han fijado cómo estoy yo de rodeado hoy aquí. Estoy como un señor rodeado por 3 grandes señoras. Y la verdad es que no se preocupen, yo comprendo lo que es la envidia. Así que entenderán que yo me sienta en este momento muy triste de tener que decirles adiós a Marta Paulos y a su gran compañera y logopeda. Sí, logopeda. Y se me ha olvidado el nombre. Ah, no, Pilar, caramba. Pilar Rey, se me había olvidado. Y naturalmente, después de despedirlas a ellas, despedir a María, pero a ella la voy a tener aquí la semana que viene, o sea que María, hasta la semana que viene. De mí estás aburrido. Nada. No me aburro, hija, no me aburro, de verdad que no me aburro. Y a ustedes agradecerles naturalmente la paciencia, porque anda que hay que tener paciencia para aguantarnos a nosotros durante casi 6 años. Pero se lo agradecemos de verdad. Nosotros no tendríamos sentido si ustedes no estuvieran ahí para escucharnos y para vernos. Así que hasta la semana que viene, si nos siguen aguantando, y hasta entonces el mejor de mis deseos, ya saben, salud y suerte. Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa.